Continuamos junto a ustedes aquí en Expreso TV, nos acompaña Fernando Bulén. Estamos dialogando sobre transporte pasajero a larga distancia y estamos escuchando algunas declaraciones y tratando de explicarlas, contestarlas o coincidir con expresiones del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. ¿Vamos a escuchar otra más? Ok. Ahora les da consejo el ministro de los empresarios. Vamos a ver qué le dice. Lo que tienen que hacer los empresarios del transporte de larga distancia, que es lo que venimos discutiendo con ellos, es reconfigurarse. ¿Qué es lo que tienen que hacer hace muchos años? Los colectivos de larga distancia, que vienen en crisis hace muchos años, no es por el avión, es por el auto. Nosotros tenemos analizado cómo ha crecido los viajes de autos año tras año y cómo esto viene impactando a los colectivos de larga distancia. Vos ten en cuenta una cosa, en los años 80 se vendían 300.000 autos por año, en los 90 500.000 autos por año. Ahora se venden entre 700.000 y 1 millón de autos por año. Esto es un montón de gente, por ahí sos vos, que no tenía auto y tiene auto. Antes viajaba en colectivo, ahora... Entonces, frente a esto lo que hay que hacer es pensar nuevas rutas. El avión no cubre todas las rutas. Pensar nuevos clientes. La mayoría de la gente no viaja ni en auto, ni en avión, ni en colectivo. No viaja. ¿Por qué no viaja? Porque el colectivo es caro. Entonces, una cosa es que tengas un coche cama, que vas acostado durmiendo en el colectivo, con una azafata que te trae la comida, y otra cosa es que tengamos un producto más accesible para darle respuesta a un montón de gente que si tuviese un producto más accesible viajaría. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que todos viajen más. En colectivo, en tren, en avión, en cualquier medio de transporte. Y esto es lo que ha pasado en otros países también. En Chile lo que pasó es eso. Creció el avión, creció el colectivo. Bueno, Fernández es un poco más larga. No, sí, pero yo insisto en lo siguiente. De las palabras del ministro, yo no creo que el ministro esté equivocado en lo que dice. Lo que creo que el ministro generaliza, yo lo que creo que el ministro, lógicamente, de la venta de autos él conoce más que nosotros y los datos que da seguramente son certeros. Ahora, lo que también le digo al ministro es lo siguiente. Mire, ministro, en lo que estoy absolutamente de acuerdo con usted es que el transporte público de pasajeros por automotor de larga distancia necesita reestructurarse. La reestructuración, voy a repetir algo que termino de decir, la reestructuración no depende del empresario. La reestructuración depende del empresario, del poder concedente, en este caso de él, y en tercer lugar, de los gremios. Si viaja menos personas, es cierto, es cierto. Ahora, es cierto también que el cambio no lo puede hacer solamente el empresario. El empresario, yo también creo que la venida del avión, la llegada del avión, es una llegada importante para los argentinos y creo que el transporte aéreo viene a traer soluciones a un montón de gente porque debe ser el país con menor actividad aérea que hay dentro de la región. Y yo creo que en el mundo moderno que pretendo vivir en un mundo con aviones, en un mundo con las distintas modalidades de transporte, ayudando a que todos puedan convivir. Esto pasa en el mundo moderno y en los países civilizados. No le cargaría las tintas a Juan, a Pedro o a Luis, al empresario tal o al empresario tal, sino daría las ideas de reestructuración y acompañaría como está haciendo este gobierno. Fíjese que esto es lo único que nos dice el ministro. Les voy a comentar 2 o 3 cosas en las cuales el ministro va a coincidir conmigo. Yo no puedo coincidir todavía con él porque él no los dijo, pero yo sí lo digo. Este gobierno está ayudando enormemente porque este es el primer gobierno que en 30 años tiene política de transporte. Entendámonos, se puede estar de acuerdo o no, pero este gobierno tiene una política de transporte. La política de transporte implica generar nuevos servicios de trenes, autorizar líneas low cost para incrementar el transporte aéreo y da las pautas para dar una reconversión del transporte de larga distancia que seguramente, esto lo dijo el presidente de la República claramente y lo dijo en mi provincia también y lo ha dicho en numerosos estados, la gente ya no es justo, dice el presidente, que la gente viaje 24 horas en un micro o 36 horas en un micro, etcétera, etcétera, por la peligrosidad de la ruta. Bueno,
El mundo moderno indica que el transporte de larga distancia va a cambiar, que va a ser un transporte de conectividad, de menos cantidad de kilómetros, se va a requerir una cantidad menor de unidades, lógicamente si requiere una cantidad menor de unidades, va a ser menos kilómetros, etcétera. También se requieren modificaciones en el aspecto laboral. Fíjense que el Ministerio de Trabajo, con muy buen tino y realmente con una predisposición muy importante, como el sector laboral también, se está tratando de hablar de acuerdos de productividad que tiendan a disminuir las obligaciones de los convenios laborales del 460, del convenio laboral de Mendoza, del convenio laboral de Córdoba, buscando un acuerdo de productividad donde podamos reconvertirnos todos juntos, como dije recién, las tres patas, donde lógicamente el transporte pase a ser más el transporte de ómnibus por pasajero pase a ser un transporte más de conectividad, donde como hay servicios ejecutivos para aquellos que tienen mayor disposición y porque les gusta viajar en las rutas en colectivo, también tengan un transporte económico para aquellos que prioricen el precio y no el confort. Y por último, reitero, el gobierno está trabajando en esto. Fíjense que tenemos 3 mesas constituidas al efecto, y que esto es lo que me hubiera gustado escuchar a mí, porque participo de esas mesas. Hay 3 mesas convocadas al efecto. Una mesa por el aspecto de la productividad, por los aspectos de un acuerdo de productividad que se lleva a cabo en el Ministerio de Trabajo con las autoridades de transporte, las cámaras, el gremio, donde estamos viendo la posibilidad, estamos analizando ventajas comunes tanto para el sector laboral como para el sector empresario, como por ejemplo modificando los convenios que son extremadamente rígidos y que quedan en desuso en esta crisis que está viviendo el transporte, achicar las horas de la jornada laboral, poner monoconducción en la menor cantidad. Si vamos a hablar de un transporte de conectividad de ciudades que complementen al avión, vamos a hablar también de menor cantidad de horas de manejo y por lo tanto en muchos casos se puede contemplar la monoconducción, con lo cual baja enormemente los costos. Estamos hablando de la libreta magnética, los efectos de que nadie pueda hacerle trampa al trabajador y que se pueda controlar perfectamente las horas de manejo, lo que tiene que cobrar. En definitiva, hay un montón de medidas que vamos a tener que adoptar ante esta nueva realidad que nos toca, que no es una realidad que creó este gobierno, que no es una realidad que creó... Es decir, los autos no se vendieron más autos por culpa del transporte público de pasajeros que no bajó tarifas o tantas cosas que se... No, se vendieron más autos porque las sociedades en el mundo compran más autos y hay muchos más autos en el mundo, ¿entienden? Último minuto me queda. Entonces, para ser más sencillo, más completo, quiero decirles lo siguiente. Primero que dije fue la mesa para ver la posibilidad de tratar de lograr un acuerdo de competitividad. Segunda mesa, estamos tratando el famoso marco regulatorio que tengo harto a todo el mundo. Sí, señor ministro, esto es, y sí, señores, esto es el problema que venimos peleando desde hace más de 30 años, porque hasta la misma Constitución nos da la razón, cuando en la reforma del 94 dijo que todos los servicios públicos debían contar con un marco regulatorio, pues este gobierno sentó a la mesa a discutir un marco regulatorio y nos encontramos en la conversación de este marco regulatorio buscando que sea un instrumento que dé certeza y previsibilidad a las empresas. Si le da certeza y previsibilidad a las empresas, le va a dar certeza y previsibilidad al sector laboral y le va a dar certeza y seguridad al bien jurídico protegido que es el usuario. ¿Se entiende? Esta mesa está avanzando, estamos hablando de un DNU hasta que pasen las elecciones para luego ver la posibilidad de tener una ley de transporte. Estamos hablando de cómo compatibilizar, y este gobierno ha hecho mucho porque tiene una política clara de transporte, pero reitero, que tenga una política clara de transporte no quiere decir de que me guste más o le guste menos a otros. Lo cierto es que por primera vez en 30 años estamos discutiendo sobre temas concretos y no discutiendo a la deriva como llevamos tantos años. Entonces, para terminar, porque sé que el tiempo... Nombrame la tercera. Le digo la tercera. La tercera es lo siguiente. Las empresas
están ya adecuándose y están reestructurando absolutamente todas sus partes a los efectos de acomodarlas al nuevo transporte que demanda la Argentina. No pedimos subsidio bajo ningún aspecto, al menos en la Cámara donde yo estoy. Sí pedimos previsibilidad, certeza y que no haya discrecionalidad y que no hagamos instrumentos jurídicos que se presten a la discrecionalidad. ¿Soy claro? Sí, sí. Esto era. Bueno, igualmente vamos a seguir con este tema, es una pequeña introducción, es un tema bastante complejo y cada una de las mesas que nombró son para hablar en sí mismo. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y reitero, para respaldar mis palabras, tienen todos los programas en que hemos estado. Hasta acá el tema de transporte de larga distancia, nos quedamos sin tiempo, nos despedimos con un pequeño adelanto de lo que fue la presentación de Isuzu en el Sheraton Pilar. Chau, hasta la semana que viene.